qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al licenciado Nicolás Loza. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Muy bien. Bueno, hay muchísimos temas, ¿no es cierto? Pero te decía fuera de cámara que todo lo infecta, y creo que vale la expresión, lo infecta la epidemia, ¿no? O la pandemia, o como quieras llamarle. Y todo tiene que ver de alguna manera con esto, ¿no? Todo te lo condiciona este tema que estamos sufriendo, este drama que estamos sufriendo los argentinos y el mundo hace ya, nos parece, mucho tiempo, ¿no? Y esto influye sobre la gente. Y la vacuna y no la vacuna, la cantidad o no la cantidad, y el efecto, las soluciones, la falta de soluciones, todo tiene una lectura política, aunque lo nieguen. Sí, pero ¿no es cierto? Sí, claro, a pesar de que la pandemia está hace 1 año y medio, ya ha habido elecciones, hace días hubo en el Perú, en Misiones, así que ya hemos arrancado con las elecciones, así que eso parece que no se suspende, ¿no? Y eso me parece que es una buena noticia. Fíjate vos el triunfo de la derecha en España y la derrota de la derecha en el Perú, o el triunfo de la izquierda, como quieren. Es decir, que la gente no vota ideologías, me parece, no sé. Vota propuestas que le pueden resultar agradables, desagradables, o convenientes o inconvenientes. Sí. Más allá del... Creo que las alternativas que se están planteando son en sociedades muy polarizadas. Ya eso lo venimos viendo en Argentina, en el mundo, en Estados Unidos de América también fue... Es decir, sociedades muy radicalizadas y extremas en sus posturas que chocan, y bueno, en el caso del Perú prácticamente el 50% de la población votó por la izquierda, el 50% por la derecha, aunque no creo que vaya en el sentido clásico de uno que diga voy a votar por la izquierda, voy a votar por la derecha, sino que está esta emergencia de personajes disruptivos, como puede ser el caso de Castillo en el Perú, como puede ser el caso de Bolsonaro en el Brasil, bueno, y este tipo de personajes que van surgiendo en todo el mundo, digamos, en todo el globo, donde, bueno, demuestra claramente la crisis de la democracia liberal y de la democracia representativa, en todo un contexto donde, bueno, las fake news, las redes sociales y la política se ha vuelto muy violenta, y hasta en cierto sentido no respetan, digamos, los clásicos marcos del pluralismo democrático. Eso me parece que es lo más grave. Pero bueno, es que es la sociedad la que está en ebullición, y creo que por ahí lo que se tiene que adaptar a la realidad es el mismo régimen democrático, y bueno, sobre todo la dirigencia, ¿no? Hay una remanida frase, no sé si atribuida a Marx, me parece, o a algún filósofo italiano, que dice: cuando en tiempos de crisis hay algo que no termina de nacer y hay algo que no termina de morir, y son justamente estos tiempos, ¿no? Sí, claro. Sí, Cristo, esto no es opinión mía, existió o existe justamente porque la sociedad de su tiempo era eso, la crisis total del Imperio Romano, ¿no? Sí, claro, muy bien, lo has dicho, coincido. Bueno, los valores, por sobre todo, del Imperio Romano, bueno, que era muy rico, y sin embargo, o sea, era materialista, pero era pobre, digamos, podríamos hacer una analogía en el términos de los valores, hace que cuando una sociedad pierde los valores, se derrumba por más que sea el Imperio Romano, ¿no? Sí, porque había otro que sostenía casi lo mismo que de Cristo, pero era rico. Y no tuvo suerte. Claro. Sí, esa es la historia de las religiones. Bien, pero volviendo a nuestro país, ¿no es cierto? Y a nuestra región también, porque todo está muy en ebullición, como vos acabas de decir. Y hoy el gobierno de Fernández atraviesa una crisis acentuada porque no alcanzamos a entender qué es lo que quiere decir cuando se expresa.
hay una, no sé si vos advertís esto Sí, bueno. en Fernández, ¿no es cierto? Y eso dicen que es producto de que está tironeado. Bueno, tironeado estuvo desde el momento, digamos, que fue elegido en mayo, hizo 2 años de un tuit de Cristina Fernández de Kirchner lo propuso como candidato a presidente, ¿cierto? Entonces, este loteo del poder, digamos, un poder bicéfalo, es decir, con 2 cabezas en una democracia presidencialista como es la nuestra y además federal, bueno, hace toda una novedad, ¿no? Sí. Y más que nada, digamos, el peronismo en coalición también es una novedad, porque generalmente es muy jerárquico, es muy lineal y en este sentido, bueno, ahora está el Frente Renovador, que está representado por Massa, el espacio del kirchnerismo, el espacio de Fernández, que era como el botón que venía a prender el saco con los gobernadores. Entonces, bueno, todo eso, la dinámica de la política, con una crisis de por medio, ha hecho de que, bueno, las encuestas lo están demostrando, que 40 puntos ha descendido en el último año, desde la reunión con Larreta y con los gobernadores en marzo de 2020 a la actualidad, un 30% de imagen positiva, que no es poco, pero bueno, da a entender, digamos, que también uno se va refugiando en el núcleo duro a medida que se empieza a acercar a tiempos electorales, y bueno, es algo que tampoco escapa a la coalición opositora, ¿no? Que ya vemos que empiezan también a disputar ese liderazgo que en cierto sentido dejó vacío Macri una vez que dejó el poder. Sí. Aparte, claro, la oposición hoy, y en Entre Ríos creo que eso se nota, está olfateando la derrota del oficialismo. Yo creo que la novedad en Entre Ríos tiene que ver con... Hacía mucho tiempo que no veía una oposición movilizada, la manera que se está movilizando el espectro, digamos, opositor en este último tiempo, a pesar de la pandemia, ¿no? Arrancaron en febrero con una vertiente liderada más por Rogelio Frigerio, ahí por la gente del PRO, y ahora, bueno, un sector del radicalismo, Construir, que ha sumado a otros espacios, y también, bueno, Convergencia y los espacios radicales, que me parece que no tenían esa dinámica, al menos públicamente, de hace bastante tiempo. Yo leí muy rápidamente el documento que presentaron tanto Convergencia como Construir. Te digo así, de una lectura veloz, creo que te lo dije. Yo huelo que allí hay mucha gente que quiere mojar la media luna en el café con leche. Sí, puede ser, es muy común, es muy común en la política también eso. Que es legítimo, ¿no es cierto? Pero bueno, también eso lo percibe la gente y no le gusta. Sí, y más que nada cuando la opinión pública está bastante alejada. Hay una palabra que a mí no me gusta demasiado, pero que está de moda entre los comunicadores sociales y los políticos, que es empatía. Bueno, poco empático, digamos, lo percibe la opinión pública, y bueno, eso después se paga, digamos, en las elecciones y en la imagen positiva o negativa de los dirigentes que llevan a hacer eso. Aunque Argentina se caracteriza por tener bastante poca memoria. Sí, volviendo al presidente, yo decía cómo estaba escribiendo y hablando a través de internet con unos amigos que publican algunas cosas sobre estos temas, y le digo, ¿cómo definirías al presidente? Y recordé, vos seguramente has leído Roberto Arlt, ¿no? El juguete rabioso. El juguete rabioso, el personaje, ¿no es cierto? Erdogan, creo que se llama, el apellido. Es un tipo, un fracasado, que sueña con que parado en una esquina va a llegar en un auto último modelo una rubia despampanante con mucha guita y lo va a levantar. Ese es el sueño. Fracasa en todo. Y yo digo, ¿y Fernández no será el juguete rabioso de la historia argentina? No sé qué opina. Yo creo que Argentina, por lo menos desde la recuperación democrática a la actualidad, como para no particularizarlo en el presidente, ¿no? Creo que nosotros tuvimos en el año 74 el 4% de pobreza. Hoy tenemos el 50% de pobreza. La inflación ha sido uno de los grandes temas de los últimos 50 años y que a donde han fracasado plan económico que se haya implementado. Macri le va a parar en 3 meses. Y creo que ha ido en una espiral descendente de decadencia, vamos pasando de presidente a presidente. Macri, Cristina, ahora Fernández, tengo la esperanza de que el que viene, o de que los tiempos que vienen van a poder aportar algo mejor y podamos transformar este fracaso que vos decís en un éxito, pero para eso se necesita muchísimo trabajo y una diligencia a la altura de las circunstancias. Sí. Y aparte un compromiso político muy grande.
con sus propios principios que parece que los dejan en la puerta cuando entran en la casa de gobierno o en el palacio, como qué sé yo, allí de Totalmente, yo soy un convencido de que estos liderazgos presidencialistas fuertes que nos han caracterizado, creo que ha habido una experiencia. El gobierno de Macri me parece que fue un interesante en términos de poder coalicionar, ¿no? Mejor dicho, de hacer coaliciones. Coalicionar es otra cosa. Coalicionar es cuando estrellás el proyecto político, que efectivamente lo hizo en el sentido económico, por eso la gente no le renovó la posibilidad de gobernar, pero me parece que las características del diálogo y del consenso tiene que ser lo que prime en este momento para poder construir certidumbre a la ciudadanía, generar, digamos, este visto bueno de la opinión pública con la dirigencia y, bueno, ver a ver si podemos en 2 o 3 puntos ponernos de acuerdo. Fíjate que en este año hemos discutido de todo, pero de una manera muy radicalizada. Se debatió los impuestos, se debatió los sueldos de la clase política, se debatió la educación, pero sin embargo, ninguno de esos problemas se solucionaron. Claro, siempre temas que son importantes. Importantísimos. Pero que no nos hace ver el bosque. Totalmente. Sí, nos tapa un árbol, ¿no? Y decía este tema que estamos viviendo, o estas actitudes que estamos viviendo por parte de la clase política y las respuestas de la gente que se expresa a través de las redes, porque hoy también es así, no sé, parece que se desahoga en las redes y eso no tiene de su correlato en las calles. O todavía no sé. Nos encuentran en esta encrucijada justamente donde comienzan a definirse o se tienen que definir algunas cosas, sobre todo de cara a estas elecciones. Que ya se fijó la fecha, creo. Sí, septiembre y noviembre, que son importantísimas porque distribuyen el poder adentro del poder legislativo, en la nación, ¿no? En la nación. Son elecciones nacionales. Ahora, vos viste que una cosa es Córdoba, por poner un ejemplo, y otra cosa es Entre Ríos. Sí. ¿Y cómo pensás que se va a jugar esto? ¿A través de los liderazgos o a través de los acuerdos políticos o con alguna racionalidad? No, yo creo que todo apunta, creo que la elección va a tender a nacionalizarse, es decir, va a haber un... ¿Lo vamos a pelear entonces? Sí, va a haber, no creo que haya lugar para la emergencia de terceras fuerzas, eso. Al menos en nuestra provincia, en la última elección, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que en realidad la alianza se llamó Cambiemos, porque fue anterior a la de octubre, terminaron llevándose el 89% de los electores. Sí. Y creo que eso no solamente ha dado a una racionalidad de la opinión pública, sino que se ha radicalizado. Me parece que los extremos están cada vez más claros. Creo que va a apuntar por ahí. Creo que quien gane en su distrito se va a posicionar bien para el 2023. Es decir, en su localidad o en su provincia o bueno, como le llaman todos, ¿no? La madre de la batalla, la provincia de Buenos Aires, que va a ser la caja de resonancia de toda la nación, lo que pasa en las legislativas ahí. Vamos a intervalo y ya volvemos. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Este mes tenés la excusa perfecta para regalarle una tele a tu papá. Bueno, a todos. Llévate un Smart TV VGH de 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 3.499 pesos con 92 con tu tarjeta de crédito. Aprovechalo en sucursales y en musimundo.com. Detalles, telas, mercería y mucho más. Ofrecemos gran variedad de hilos, telas y lanas. Además, tenemos todo en blanquería. Vení y buscá tus accesorios para todos tus diseños. Viernes hacemos envíos a Diamante. Comunícate con nosotros al 156 115 223. Detalles, el mejor precio y la mejor atención. Estamos en Florida 220, Valle María.
Estamos preparados para darte ese equilibrio perfecto entre cuerpo y mente. Gimnasio Equilibrio. Te esperamos de lunes a viernes con lo mejor en entrenamiento personalizado. Cubrimos todo tipo de deportes, además musculación, recuperación de lesiones, circuitos intermitentes y funcionales. Creamos los mejores planes para running. En Gimnasio Equilibrio ponemos a tu disposición nuestra responsabilidad, cualidad que nos diferencia del resto. Te esperamos en 27 de febrero 58. Vení a Gimnasio Equilibrio y experimenta la sensación de sentirte bien. Diamante, Entre Ríos. ¿Sabías que para gozar de buena salud, uno de los factores más importantes es consumir agua pura y segura? Es por eso que Agua de Mesa Los Messis, filtrada, purificada y esterilizada por ósmosis inversa en bidones de 12 y 20 litros, es lo mejor para tu salud. Alquilamos y vendemos dispenser frío-calor. También ofrecemos soda de litro y cuarto. Agua de Mesa Los Messis. Llámanos al 0343-499-7106 o al 0343-155-447-272. Tu consulta no nos molesta. Agua de Mesa Los Messis. Ahora vas a tener la excusa perfecta para quedarte en casa, porque nuestra señal ahora también la podés ver en HD, sin costos adicionales. Lo configurás desde tu casa y es muy simple. En caso de que tu televisor disponga de 2 entradas de cable coaxil, conectá el mismo en la entrada aire o antena. Luego, en el menú de tu TV, busca la opción Entrada, Input o SARS para seleccionar aire como la fuente de imagen digital. Solo te queda seleccionar la opción Autoprogramación o Programación Automática para que tu TV encuentre todos los canales disponibles. Ahora, en la mejor calidad, SD y HD. ¿Tenés dudas? Contactate con nosotros al 49 81 029, donde te podemos asesorar y guiar en los pasos a seguir. Canal 2 TV, Cable Hogar Diamante. Somos tu gente y tu tierra. Somos tus noticias y tus deportes. Somos 46 producciones independientes que reflejan la realidad de tu provincia. Somos más de 450 familias, trabajando unidas siempre en la búsqueda del desarrollo tecnológico y la mejora de las producciones audiovisuales. Somos el canal AET, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Un canal entrerriano hecho por entrerrianos. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bien, seguimos dialogando con Nicolás Loza sobre, obviamente, la realidad. ¿Se puede decir la realidad hoy? No, sí, claro. Sí, sí. Porque vamos a adherir a ese paradigma. Sí, yo creo que sí. Y hablando de realidad, se celebró el Día del Periodista, ¿no es cierto? Así que un saludo a todos los colegas, un poco atrasado, pero bueno, este es el medio con que uno puede expresarse casi directamente. Y el agradecimiento a todos, a vos que tengo acá al lado, y a todos quienes de una u otra manera nos hicieron llegar sus salutaciones, ¿no? Y ese otro tema, ¿no es cierto? ¿Qué sirve, qué es hoy el periodismo, ¿no? El periodismo dividido en periodismo militante o en periodismo de las corporaciones, porque ganan mucho los periodistas. Bueno, creo nosotros no, porque se ha puesto un periodismo genuino. Eso quiere decir que es un periodismo genuino y eso habla bien de ustedes. Yo siempre los felicito y bueno, me encargué de saludar a los periodistas que por ahí me dan la oportunidad y la libertad, porque eso siempre es importante decirlo, sí. La libertad de expresión en cada uno de sus espacios, así que bueno, también les agradezco a ustedes. Entonces eso también, el periodismo es otra forma de lectura de esta realidad. Hace un par de semanas en el canal C5N iban a hacer una operación contra Patricia Bullrich y terminaron sancionando y sacando de ese lugar de trabajo un periodista, digamos, así que bueno, sí. Ves como también, digamos, el periodismo a veces sirve para hacer operaciones políticas, ¿no? Sí. Juegan más que... Y esta opinión, por supuesto, mía, desde que comenzó la crisis de la pandemia en la Argentina, ¿no? Yo noté que hay algunos periodistas, y periodistas de Foste,
se inclinaban para un lado o para el otro respecto de los laboratorios. Yo no sé qué diferencia puede haber entre las vacunas, que en el mundo creo que hay 150 más o menos, sino que las más importantes son estas que se están usando. Pero ¿por qué un periodista como Nelson Castro defendía una vacuna que no era la que el gobierno había comprado, y por otro lado el oficialismo defiende a las otras que están relacionadas, eso sí, con algunos amigos del poder, ¿no es cierto? Y con alguna información que seguramente no conocemos. No conocemos, ¿no? Así que el periodismo, por eso te digo, ya no es lo que era antes. No, claro. Sí, hoy parece que todo, el gran periodismo, el periodismo de los grandes medios, ¿no? Todos tienen intereses que van sobre la verdad. Sí, por supuesto. Bueno, te decía, Nico, respecto de lo que se está presentando hoy en Entre Ríos, ¿no? Entre Ríos, que creo que va a ser muy interesante lo que puede suceder en cuanto a las elecciones, ¿no? Donde ha aparecido, bueno, no digo un recién llegado de la política como Rogelio Frigerio, pero una figura por demás interesante. Sí, sobre todo porque es una figura que supo tener mejor dicho, que tiene, porque si hace una recorrida uno por los medios, ve que en diferentes medios nacionales él está dando su opinión, digamos, con una mirada macro de la realidad política, y por ahí eso en Entre Ríos es poco común. Yo a veces tiendo a pensar, cuando leo, cuando veo, digo, bueno, ¿cuál será por ahí la estrategia? Uno trata de analizar eso, ¿no? Sí. Y analizar a los diferentes hombres de la política, decir... bueno, ¿cuál será el sentido por ahí de tener tanto vuelo nacional? Pero bueno, la figura tal vez lo amerita, y en ese sentido es que él lo realiza, ¿no? Y bueno, y en Entre Ríos también, digamos, con un peronismo que por ahí en su momento hizo un acuerdo con un sector nacional, con el sector más kirchnerista. Ahora, digamos, tendrá que ver el jefe del peronismo entrerriano cómo organiza los tantos para jugar en estas elecciones legislativas. Creo que eso va a ser muy interesante, y también la aparición de estos intendentes radicales que quieren ir disputarle a Rogelio Frigerio las primarias. Me parece que eso va a ser muy interesante, y creo que es bastante abierto. Sí, las lecturas de las primarias tendríamos que utilizar otro capítulo dentro del programa, ¿no? De las primarias sobre todo del radicalismo. Sí, totalmente. La figura. O de Juntos por el Cambio, o de Juntos por no sé qué nombre va a tomar ese frente. Porque ahí está la figura de Benedetti, que bueno, con centro dispersa, no sé. Sí. Según cómo vaya bueno, a las jugar. encuestas de opinión pública no lo dan como uno de los dirigentes más conocidos, digamos. Eso sí, seguramente. Fue candidato a gobernador en reiteradas oportunidades, diputado nacional en reiteradas oportunidades. Eso lo posiciona por sobre otros en nivel de conocimiento. Sí, no eso quiere decir que después gane las elecciones, pero... Y bueno, la figura de Frigerio, que es la figura novedosa en esto, como estábamos diciendo, pero dentro del mismo PRO, Frigerio tiene algunos disidentes. Hasta dentro del mismo porque PRO. el PRO, Propuesta Republicana, tuvo elecciones de renovación de autoridades el año pasado, y tampoco pudieron llegar a un consenso, no pudieron presentar lista única en ese sentido, y tuvieron que llegar a unas internas donde, bueno, el oficialismo se impuso, pero que tiene un partido que tiene muy pocos afiliados, la provincia. Pero hoy en día, como los partidos han perdido tanta fuerza, eso se define, digamos, a los frentes electorales o coaliciones, donde, bueno, se pueden sumar los independientes, los de otros partidos, todo lo que habilita el frente, ¿no? Eso es muy interesante, porque creo que a los ciudadanos de a pie nos conviene, porque abre la participación, digamos, y no queda encasillado en los clásicos cuerpos colegiados, en los congresos, los congresales, que por ahí significan otro tipo de institucionalización. Es bueno por un lado, ¿no?, para la participación, y es malo por el otro, por una cuestión de que tiene una institucionalidad débil toda esa fuerza. El sentido del protagonismo ha cambiado. Ha cambiado no solo en la política, me atrevería a decir que hasta en el arte ha cambiado, en lo común de la gente también, ¿no es cierto? O sea, ese protagonismo donde decía, allá está el doctor, allá está, bueno, el otro, el escribano o el ingeniero. Esto ha cambiado. Sí. Ha cambiado, y la gente valora de otra manera. ¿Cómo vos que estás en tema de las encuestas? Tu última encuesta, bueno, fue bastante discutida, si se quiere, si cabe Sí, tuvo una repercusión interesante, la última encuesta de mayo. Ahora estamos esperando los resultados de junio. Bueno, tuvo una linda
difusión, por decirlo de alguna manera, y también me pareció lo más interesante, más allá del tema de la encuesta de C-Consultores, que empiecen Entre Ríos y la región a tomar la cultura de las encuestas, porque es un instrumento que permite, si está bien hecho, siempre lo digo, si tiene la rigurosidad, siempre digo que lean la ficha técnica, que quiere decir cómo se hizo ese estudio. Sí, eso es importante. Entonces, bueno, ahí te permite tener una foto de un determinado momento de la realidad. Yo recuerdo que, bueno, algunas empresas y de bastante importancia, ¿no? De importante, es que en Diamante hablaban por teléfono a 20 personas y con eso ya sacaban. Claro. Y no es tan así la cosa. Sí, no, bueno, porque ahí eso tiene toda una cuestión técnica, digamos, que es la estadística, el margen de error y la representatividad de la muestra. La muestra, claro, sí. Que bueno, una encuesta es eso, es un estudio sistemático y riguroso de la opinión de la gente. La verdadera es cuando lleguen ahora las elecciones. Esa es como decía el exgobernador Jorge Busti, las PASO, digamos, es una de las encuestas más claras, porque el número de la muestra es el padrón. Es el padrón, ¿no? Es así. ¿Qué es la vida de don Jorge? Tengo entendido que presentó el libro, yo estuve charlando con él el año pasado en mi programa en FM Diamante sobre sobre un libro sobre Pancho Ramírez que escribió, y tengo entendido que ahora está coordinando un equipo para la cabeza de Ramírez, andan buscando en Santa Fe, una cosa así, como que quieren saber qué pasó, digamos, con la figura del Supremo Entrerriano. En teoría estaría debajo de una iglesia en el centro de Santa Fe. Sí, no sé, es una leyenda, pero es cierto. Si es una leyenda, pues es verdad. Lo leí hace poco en Twitter porque yo soy muy tuitero y me informo por ahí. Y creo que nos vamos por la rama, pero en uno de los museos de Santa Fe, creo que el museo allí de los franciscanos, me parece, hay pertenencias de Ramírez, ¿no? Sí. Eso creo. Sí. Bueno, volvemos a la cruda realidad. En Diamante está interesante. Creo los atisbos, ¿no es cierto?, que se notan en el ambiente sobre la participación, no participación, si va a haber acuerdos, no va a haber acuerdos, qué va a ser una y otra corriente política, ¿no? ¿Cómo ves vos a Diamante? Yo creo que... Bueno, un poco también como protagonista, ¿no es cierto? Nosotros, siempre digo que la pandemia a nosotros nos permitió aceitar mucho a nuestra maquinaria de trabajo como equipo político, porque, bueno, hicimos muchas reuniones por Zoom, se han contactado gente de otras localidades, de otros departamentos, queriendo saber cómo era que nosotros trabajábamos a las redes sociales, con Ciudadanía Digital en Twitter y con Avanza Diamante en Instagram y en Facebook, que ayer llegamos a los 600 seguidores a la página, así que bueno, estamos contentos, con una franja etaria por ahí mayor en Facebook que en Instagram, que por ahí lo utilizan más jóvenes, tenemos 220 en Instagram. Eso nos pone muy contentos porque nosotros empezamos a trabajar esta idea de Avanza Diamante hace apenas 3 meses, con un equipo relativamente joven, y bueno, también nos permite ir viendo qué ganas de participar tiene la gente en estas legislativas y demás. Después por los otros partidos, bueno, también veo que todos están muy, muy activos y que como que empieza un poco a funcionar la máquina, ¿no? Así que bueno, estamos viendo que el ciudadano también está bastante poco informado porque están con el tema de la pandemia, el tema de la vacuna, el tema de que cómo van a ser el proceso electoral, ¿no? Los protocolos, todo esto que ya más o menos lo definieron a nivel nacional. Pero bueno, creemos que va a ser una oportunidad, al menos para nosotros, muy interesante estas elecciones en Diamante. También va a ser interesante, y creo que va a ser una encuesta, no una encuesta en el sentido lato del término, pero sí, porque ustedes aplican las nuevas tecnologías, que ya no son casi muy nuevas, pero bueno, ya vamos a decir las nuevas tecnologías, que algunos le dan mucha importancia en el juego político. ¿Cómo lo ves a esto? Porque claro, una cosa son la nueva tecnología, otra cosa es el territorio, ¿no es cierto? Como vos me decías recién que para hacer un programa de televisión necesitabas hoy al menos un productor, bueno, hoy en día para tener un partido político necesitas al menos, te lo voy a decir así, un community manager.
es un poco la realidad que veo, digamos, porque vos podés ser muy popular en los barrios y todo, pero si vos no tenés, hoy en día, el Facebook es usado por el 80% de la población a nivel latinoamericano, y el 90% tiene WhatsApp, hasta incluso en lugares como en el Perú, que ganó Castillo, fue una de las redes que se daba por muerta, era el Facebook, que ha subido otra como Twitter, Instagram, pero Facebook sigue siendo muy, muy importante. Entonces creo que es mi postura personal, ¿no? Que si querés estar en política tenés que al menos utilizar profesionalmente una red social. Saberlas utilizar. Al menos una. Sí. Diamante no es muy tuitero, yo sí soy muy tuitero, pero sí. Tampoco, veo que los jóvenes son muy de Instagram, de YouTube, y veo que la gran cantidad de la población de Diamante utiliza Facebook. Y eso es interesante, sí. Por lo menos para los que estamos arrancando la política y que por ahí no tenemos la oportunidad de hacer muchas reuniones en el medio de la pandemia por una cuestión de cuidado y demás, nos permite, bueno, tener ese contacto que de hecho lo tenemos día a día, y todos los días algún que otro vecino se comunica por el mensaje privado de Facebook, es decir, de qué se trata Avanza Diamante, contame un poco, quiero participar. Y en todas estas indagaciones que haces sobre la realidad de los diamantinos y los diamantinos, la opinión de los diamantinos, ¿qué es lo más destacado, ¿no es cierto? ¿Qué le interesa, qué le importa? Porque a veces tenemos una idea equivocada. Cuando vemos y como vamos directamente a las fuentes, resulta que es otro los intereses o los problemas que tienen los diamantinos. Sí, bueno, que ha de ser distinto en el barrio Urquiza, que en el 23, también, que en el Belgrano, que en el centro. Y yo lo agrupo por ahí más que por una cuestión barrial, que por ahí es donde surgen las problemáticas y que no hemos tenido la posibilidad de ir charlar cara a cara con el vecino por una cuestión lógica, ¿no? De la cuestión sanitaria, sino por edades. A mí me parece que lo que ha perjudicado muchísimo, no solo a la comunidad diamantina, pero en particular, digamos, a los jóvenes de la región y diferentes de las aldeas, porque también hablo con gente del departamento, me dice, bueno, los jóvenes a nosotros nos cortó la sociabilidad, nos cortó la posibilidad de los que íbamos a arrancar este año la universidad, estar por Zoom, el que puede estudiar, que es un privilegio, no puede conocer a sus compañeros, eso es, digamos, yo me enfoco mucho en lo que es la educación, veo que eso no ayuda para nada al proceso pedagógico, digamos, de enseñanza, de aprendizaje, de la parte humana. También me hablan de los problemas psicológicos, del encierro, de que no pueden salir, de que por qué de esta manera y no de otra. Entonces creo que una de las problemáticas va a ser darle un lugar de recreación, que creo que esto ya se trabajó en un momento, pero que va a traer cola a la larga por una cuestión de la psique de esa franja etaria. Trabajar mucho eso, trabajar el deporte, eso es la mayor preocupación de la gente de edad joven, ¿no? Y bueno, y los millennials, digamos, los que tenemos entre 30 y entre 20 y 35, 40 años, el gran problema es también otro de los problemas que yo percibo hablando con la gente, con el ciudadano, con el diamantino de a pie, el sentido común, la imposibilidad de emprender, cómo se ha limitado la libertad para hacer diferentes actividades, ¿no? Que a uno le permitan tener un mango en el día a día, de cortar el pelo, que vimos que hubo una noticia en un medio importante de acá de la ciudad, donde bueno, siempre el ingenio hace de qué manera poder sortear los obstáculos que por ahí se presentan, y soy un convencido de que el Estado, y en particular el Estado municipal, que es el más cercano a nosotros, tiene que brindar las posibilidades y no poner los obstáculos, es decir, liberalizar lo más que pueda la actividad de las habilitaciones para que la persona pueda emprender, trabajar en este momento, y bueno, traerle un poco de alivio fiscal a toda la ciudadanía que por ahí quedó imposibilitada en buscar, digamos, en el día a día esa moneda que le permite, digamos, en cierto sentido, ser esencial, ¿no? Sí. Para utilizar un poco las palabras que ha utilizado la comunicación oficial a lo largo de estos 2 años. Nico, nos quedan muchísimos temas, seguramente lo vamos a ir desgranando en el resto del año. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, porque sé que lo que estás trabajando de manera muy interesante, novedosa, por lo menos, así que ojalá que el premio sea positivo. Ojalá que sí, tenemos mucha fe y esperanza. Bueno, suerte. Gracias. Nos vamos, muchísimas gracias, nos reencontramos con ustedes el próximo miércoles a partir de las 21:15. Qué cosa fuera la masa sin canter,
un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.